queridos cardenales, les doy la bienvenida una vez más a su podcast favorito, Los Pilares Aduaneros, donde a lo largo del programa abordaremos temas interesantes sobre el tema de barreras no arancelarias y los gravámenes en materia aduanera y su fundamentación en jurídica. Tema muy interesante para nosotros los estudiantes en Ingeniería en Logística y público en general, que quiera adentrarse en ese tipo de temas interesantes, ya que si eres estudiante, tal vez al egresar quieras ir a buscar trabajo o aduanas, o bien eres abogado o alguna otra profesión. Si quieres saber más sobre este tema, estás en el lugar indicado para aprender. Así que sin más preámbulo, empecemos el programa. El día de hoy nos acompañan estos estudiantes de Ingeniería en Logística: Moisés Jesús Martínez Arcila, Azucena Huerta Ortiz, Jazmín Guadalupe Ochoa Valderas, su servidora, Dalia Janet Ojeda Chipagua, Perla Denise Hernández Cruz. El día de hoy abordaremos 6 temas muy interesantes, basándonos en el tema principal, barreras no arancelarias y los gravámenes en materia aduanera y su fundamentación jurídica. Los temas que a continuación mencionaremos fueron previamente seleccionados para ti, que tienes tantas ganas de aprender más cada día. Estos son los temas. 1. Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, LIGIE, conocimientos básicos. 2. Contribuciones, aranceles, cuotas, compensaciones y las regulaciones y restricciones no arancelarias. 3. Estímulos fiscales, extensión en el pago de derecho de trámite aduanero, DTA, compensaciones. 4. Tipos, modalidades y funcionamiento de aranceles. 5. Modalidades y funcionamiento de las barreras comerciales no arancelarias. Así que empecemos con estos temas tan interesantes. Dalia, ¿cómo estás? ¿Qué tema nos has traído el día de hoy? Yasmín, ¿qué tal? Un saludo a todos aquellos que el día de hoy nos escuchan. Bueno, esperando que todos se encuentren muy bien, pues vamos a comenzar a hablar acerca del primer tema de este hermoso podcast. Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, la LIGIE. Pues es la ley que establece la tasa con la cual se realiza el cálculo de los impuestos a la importación o a la exportación y es la base de la estadística utilizada para elaborar la balanza comercial de mercancías en México. Artículo 1. Tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación. Artículo 2. Reglas generales de clasificación acordadas internacionalmente por la OMA y reglas complementarias nacionales para la interpretación de la TIGIE. Ahora bien, está elaborada con base en una nomenclatura internacional llamada Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, SA, creado por la Organización Mundial de Aduanas, es decir, la OMA. Número 1. Implementación de la sexta enmienda y del sistema armonizado para dar cumplimiento al compromiso internacional. Número 2. Implementación del número de identificación comercial, NICO, mediante un quinto par de dígitos que facilite el comercio y permita contar con datos estadísticos para precios más precisos, mayor capacidad de reacción en la identificación de mercancías que dañan a la salud, mercancías sensibles en conflictos comerciales, etc., sin hacer uso de la facultad presencial para aranceles, actualizar la TIGIE y eliminación bajo e incluye la eliminación de fracciones obsoletas, por ejemplo, telefax, cassettes, etc., y que tienen bajo o nulo flujo comercial, que en este caso es la Secretaría de Economía. Y como sabemos, pues en un argumento, en México, pues la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, o bien llamada la LIGIE, nos sirve para poder llevar a cabo la clasificación arancelaria sin contratiempos, al igual conocer las reglas de su origen, sus políticas comerciales, pero sobre todo para conocer cuánto debes declarar y cuál es el monto total a los impuestos que estamos declarando. Como bien sabemos, México es miembro de la OMA desde 1988 y está obligado a la utilización del SA
y aplicar las modificaciones realizadas al mismo, que son las enmiendas, cada 5 años aproximadamente. Una vez clasificada nuestra mercancía, podemos conocer mucha información acerca de nuestro producto, cómo se pagará o no, el impuesto general de importación, el IGE, y pues cuanto al igual que el impuesto al valor agregado, el cual le llamamos pues IVA. Si existen cuotas compensatorias, sirve para saber las políticas comerciales, sus reglas de origen. Asimismo, podemos aplicar correctamente los tratados y acuerdos comerciales y evitar caer en un procedimiento administrativo en materia aduanera, que es la PAMA. Entonces, debemos entender que una correcta clasificación arancelaria debe ser aquella en que pues la mercancía a importar o exportar está plenamente identificada dentro de la codificación dispuesta a la ley, sus reglas generales y complementarias mismas que acogen los principios de la OMA dentro del sistema armonizado. Ahora bien, el proceso de actualización de la ley contempló coordinar todo el proceso con SAT, SHCP, eliminar fracciones arancelarias obsoletas y ambiguas, compactar fracciones arancelarias con el mismo arancel y misma unidad de medida, por lo que el proyecto de TIE tiene menos fracciones arancelarias, desglosar número de identificación comercial, crear dígitos que permitan contar con más y mejor información estadística, facultad a la SE para emisión de los NICOs y la metodología para su creación y modificación. Bueno, como argumento, pues con esta implementación no se modifican aranceles, lo que tampoco impacta en regulaciones no arancelarias, pero obviamente compacta en la TIE, ya que se reducen cerca en más de 4,000 fracciones arancelarias y con estas pues tan solo eso implementa un par de dígitos para fines de identificación comercial. Bien, la actualización de las mercancías mencionadas, la ley obedece a 3 principales según el gobierno: implementación de la sexta enmienda al sistema armonizado, actualización de fracciones arancelarias obsoletas con bajo y nulo comercio y proceso de compactación y desdoblamiento de fracciones arancelarias. El proceso de compactación y desdoblamiento tiene como finalidad establecer las bases para crear los números de identificación comercial que permitan dar argumento a mercancías que resulten relevantes en el comercio exterior mexicano y contar pues con la información precisa y relevante para la toma de decisiones. Ahora vamos con el análisis normativo del comercio exterior en México. Ahora bien, la ley aduanera establece la naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías, determinando su clasificación arancelaria. Por otra parte, dentro de los objetivos principales de la aduana se hace referencia a la modernización del sistema aduanero con infraestructura para mejorar las instalaciones y la introducción de tecnología de punta para compartir y competir a nivel mundial. Combatir el contrabando mediante la aplicación de controles más estrictos, apoyando con la elaboración nacional e internacional. Transparentar y mejorar pues la imagen de un servicio aduanero con la continua profesionalización del personal y la difusión de proceso para ofrecer al usuario un servicio íntegro. Bueno, pues la ley de comercio exterior nos regula las facultades del Ejecutivo en materia de aranceles, importaciones y exportaciones, manejo de negociaciones comerciales e internacionales y facultades de la Secretaría de Economía relacionadas con las reglas de origen de las mercancías, prácticas desleales de comercio internacional y mecanismos de promoción a las exportaciones. Medidas de regulación y restricción no arancelarias, tales como los permisos previos,
cupos, mercado de país de origen, normas fiscales mexicanas y pues, claro, entre otros. Qué interesante tema, Dalia. ¿Cómo algo que se ve tan fácil conlleva tantas cosas importantes? Interesante información. Muchas gracias, Dalia. Azucena, ¿tú qué tema tienes para nosotros? Hola cardenales, muchas gracias Yasmin. Espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, pues empecemos con el tema: contribuciones, aranceles, cuotas compensatorias y las regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior de la ley aduanera. Vamos a recordar de manera breve qué son las contribuciones. Una contribución es una aportación de carácter obligatorio que debe ser realizado por los ciudadanos hacia el Estado para que éste ejerza sus funciones con respecto al bienestar de la población. Ahora, también, ¿qué es un arancel? Es una tarifa oficial de la cual debemos pagar según la rama que nos corresponda. Ahora, en esta cuestión de restricciones arancelarias, las podemos encontrar en los artículos 51 a 59 de la ley aduanera, de los cuales el artículo 51 nos dice: se causarán impuestos de comercio exterior 1. General de importación conforme a la tarifa de la ley respectiva. 2. General de exportación conforme a la tarifa de la ley respectiva. El artículo 52 nos menciona también que están obligadas al pago de impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y otras medidas de regulación al comercio exterior las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional o las que extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo un programa de devolución o diferimiento de aranceles de los casos previstos en los artículos 53A, 108, fracción 3 y 110 de la ley aduanera. También estarán obligadas a pagar las cuotas compensatorias mencionadas. Como podemos ver, esto incluye a todos los artículos en general. Por ejemplo, cuando mandas a traer artículos de ropa, maquillaje, juguetes y demás en algún otro país, aunque sea algo mínimo. Simplemente si tú deseas exportar algo para expandir tu negocio o enviarlo con algún desconocido, que diga un conocido. El artículo 53 hace referencia a: son responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior, de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o de su extracción del mismo, sin prejuicio de lo establecido por el Código Fiscal de la Federación. Debemos ser muy conscientes de los pagos, si no puede que estemos en problemas y hasta podemos perder nuestras mercancías, y eso no es lo que queremos, pero para eso estamos aquí, para que te enteres y estés informado. El artículo 54 nos vuelve a recordar que el agente aduanal será responsable de la veracidad, exactitud y de los datos e información suministrados de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como de asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten
el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías de conformidad con lo previsto en esta ley aduanera y por las demás leyes disposiciones aplicables. Artículo 55. Este a la vez nos menciona que en los casos de subrogación autorizados por esta ley, el adquiriente de las mercancías asume las obligaciones derivadas de la importación o exportación establecidas en las leyes y el agente tendrá el carácter de responsable solidario. Este tema que menciona este artículo lo estuvimos analizando mucho en el podcast pasado. Los invito a verlo si aún no lo han visto. A su vez, el artículo 56 nos menciona que en las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables serán los que rijan las siguientes fechas. Esto es en importación temporal o definitiva, depósito fiscal y elaboración, transformación o reparación de un recinto fiscalizado. A su vez, el artículo 57 nos menciona que se presume realizada la exportación de mercancías procedentes del mar territorial o de la zona económica exclusiva adyacente al mismo en el momento en que sean descubiertas si fueron extraídas o capturadas sin las concesiones, permisos o autorizaciones de la explotación correspondientes. El artículo 58 nos menciona que para la reexpedición de mercancías de procedencia extranjera de la franja o región fronteriza del resto del país, las contribuciones se determinarán considerando el valor en aduana de las mercancías en la fecha en que se hubieran dado los supuestos a que se refiere en la fracción 1 del artículo 56 de esta ley aduanera y se actualizarán en los términos del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. El artículo 59 nos menciona también que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deben cumplir sin prejuicio de las demás obligaciones previstas en esta ley, como la siguiente. 1. Llevar los sistemas de control de inventarios de forma automatizada que mantengan en todo momento el registro actualizado de los datos de control de mercancías de comercio exterior, mismos que deberán estar a disposición de la autoridad aduanera. Y pues, como podemos ver, los artículos nos mencionan todos los percances que a lo mejor no sabemos, pero no estamos libres de que nos apliquen estas leyes. Así que actualizarnos siempre con las leyes, ya que tal vez ahorita estamos hablando de esta ley actualizada y después se actualice nuevamente y la información que te estamos dando ahorita ya no te servirá después y tienes que estudiar nuevamente. Así que si están pensando realizar algún trámite de este tipo, te invito a leer tú mismo todos los puntos de esta ley aduanera o en su caso acércate, si es que puedes, a alguien que tenga experiencia en este tema. Muchas gracias por su atención, cardenales. Wow, no cabe duda todo lo que conlleva una importación o exportación. Muchas gracias, Azucena. Sigamos con el siguiente tema. Hola, ¿qué tal están, queridos cardenales? Yo les expondré el siguiente tema. Espero se encuentren muy bien y estén disfrutando este podcast y les esté ayudando mucho. Bueno, primero que nada, hay que saber qué son los estímulos fiscales.
Bueno, los estímulos fiscales son los instrumentos con los que los gobiernos cuentan para impulsar o proveer un sector o actividad, que no necesariamente contemplan una exención o condonación de impuestos, sino que su efecto puede ser minimizar o diferir el pago de alguno de ellos. El pago del presente derecho del trámite aduanero o DTA se expresa en la Ley Federal de Derechos. En el comercio exterior aplica cuando se realiza un trámite ya sea de importación o exportación o a través de pedimento correspondiente, lo cual por concepto de este derecho lo utiliza la prioridad para modernizar las aduanas y dotarlas de equipamiento. Existen dos tipos de derechos porcentuales y valores fijos que se expresan en la Ley Federal de Derechos y se utiliza de acuerdo y según sea el caso que les aplique en el comercio exterior. Veamos los ejemplos más comunes. 1. Del 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación. Ejemplo, DTA, valor de aduana por 0.008. Ejemplo 2. Del 1.76 al millar sobre el valor que tengan los bienes, tratándose de la importación temporal de bienes de activo fijo, efectúan las empresas IMMEX. Ejemplo, DTA, valor en aduana por 1.76. 3. Tratándose de importaciones temporales de bienes distintos de los señalados en el fracción anterior que efectúan las empresas IMMEX, cuota fija de 281.00. 4. En el caso de las operaciones señaladas en los artículos 61, 97, 103, 106 y 116 de la Ley Aduanera, así como el de las operaciones aduaneras que amparan mercancías de no conformidad con las disposiciones aplicables, no tenga valor en aduana por cada operación, cuota fija de 281.00. 5. En las operaciones de exportación, cuota fija de 282.00. El argumento en el tema que hablamos de los estímulos fiscales son ocupados en el gobierno para poder proveer algún sector. No es para que se paguen los más impuestos, sino es todo lo contrario. Esto ayuda a que puedan posponer algunos de estos pagos. El pago de la DTA se realiza cuando se va a realizar alguna exportación o importación, pero para que se tiene que saber cuáles son los valores fijos que se encuentran en la Ley Federal de Derechos. Lo recaudado por concepto de derecho lo ocupan las autoridades para darle mejoras a las aduanas y poder contar con los equipos necesarios para hacer ese tipo de trabajos. Se necesita saber que ese tipo de derecho porcentual y valor fijo se expresa, ya sea de que eso dependerá cómo será el pago. ¿Qué temas tan interesantes, no creen, cardenales? No se olviden de tomar nota y dejen en la parte de abajo sus comentarios para también contar sus opiniones. Seguimos con los demás temas, que esto se pone cada vez más interesante. Perla, ¿tú qué tienes por compartir con nuestros cardenales? ¡Hey! ¿Qué tal? Qué bueno que nos visitan una vez más. Me da mucho gusto tenerte de vuelta. El día de hoy platicaremos acerca de aranceles, los tipos, las modalidades que hay y las funciones que aplican. Así que comencemos con este tema. Ok, miren, como punto inicial, sabemos que se denomina arancel al impuesto que se cobra a la importación de una mercancía determinada, para que pueda ingresar a un país. Entonces, de manera general y específica, sabemos que existen aranceles tipo ad valorem, que son los que relacionan un porcentaje sobre el valor de la mercancía que llega a la aduana. También sabemos que un segundo tipo son los impuestos específicos. Esos impuestos son aquellos que establecen el pago en función de una cantidad monetaria por unidad importada. Mientras que los de carácter mixto, los aranceles de carácter mixto, combinan cualidades de las dos primeras obligaciones tributarias. Refiriéndonos a los impuestos que aplican a las operaciones de importación de productos, se tienen el IGI, Impuesto General de Importación, el famosísimo IVA, Impuesto al Valor Agregado, el ISAN,
impuesto sobre automóviles nuevos. Con estas obligaciones tributarias se establece el pago de contribuciones para efectos de verificación de mercancías, tanto en puertos de entrada como de salida. Estas incluyen el derecho de trámite aduanero, DTA, y el derecho de almacenaje. Y bueno, en México, en nuestro país, las modalidades que adquieren los aranceles pueden ser arancel cupo. Este refiere un tributo para una cantidad o valor de mercancía determinada, y otra que se calcula al ser excedido dicho monto. La otra modalidad es el arancel estacional, en el cual se aplican tasas diferentes en periodos distintos del año. Los aranceles contribuyen al país de exportación a lograr vender sus productos en otra nación y extender su mercado, pero igual los afecta ya que deberá pagar una mayor cantidad monetaria para poder vender sus productos. Y existen tipos de impuestos aplicados, es decir, tipos de aranceles que lo que hacen es aplicar un monto económico para cada producto exportado. Muchas gracias, Perla. Sin duda estamos aprendiendo mucho, ¿verdad, cardenales? No olviden dejarnos su me gusta y un comentario si es que les está gustando el podcast. Prosigamos con los demás temas que están muy interesantes. Moisés, ¿tú qué tienes que compartir con nuestros cardenales? Gracias por pasarme el micrófono, compañera. Hola, queridos cardenales. Es un gusto volver a compartir conocimiento con ustedes. Vamos con mi tema. Mi tema es modalidades y funcionamientos de las barreras comerciales no arancelarias. Pero ¿esas qué son? ¿Con qué se comen? ¿O para qué son? Si bien estas son regulaciones impuestas por los gobiernos para dificultar o evitar la importación de determinadas mercancías sin elevar impuestos, con esto para favorecer a los productores locales. Si bien esta es la definición técnica, iniciemos bien. Existen muchos tipos de barreras no arancelarias. Algunas de estas pueden ser drásticas, como la que sería la prohibición total o el establecimiento de cuotas a la importación. En esa parte consiste en fijar límites a la entrada de un producto, dependiendo del país de origen. Un ejemplo de esto sería otorgar licencias al ingreso de café del extranjero por un máximo de 200 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 150 toneladas a Colombia, 30 a Perú, 20 a Ecuador, o como sea, pero que no pasen de 200. Bueno, seguimos. Esas barreras pueden ser más sutiles, como la adopción de controles de calidad que son muy exigentes. Esto igual llega a suceder si se adoptan requerimientos de embalaje. Al igual, son muy estrictos. Es específicamente relevante en la actualidad. En estos últimos años, los aranceles a la importación han llegado a caer a niveles históricos en todo el mundo. Gracias a esto, hay un aumento de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Sin embargo, el gobierno puede adoptar no arancelarias con o sin fundamentos suficientes, llegando a afectar el intercambio comercial. Un punto importante que se debe tomar es el impacto de las medidas no arancelarias. No es fácilmente medible, en cambio, si este fuera sencillo de calcular, en cuanto aumenta el precio de un producto extranjero, cuando éste sube el impuesto a la importación. Digamos que si los aranceles por un producto llegase a aumentar un 4%, el costo de este también debe de aumentar el mismo porcentaje. Existen varios tipos de barreras arancelarias, como los clásicos gravámenes, la importación de embargos, los diversos tipos de sanciones e incluso en algunos casos muy puntuales, las cuotas. Existen distintos países desarrollados que conforman el mundo, desarrollan diferentes estrategias, las cuales pueden ser principalmente de dos tipos, dando el ámbito económico para construir determinados objetivos, que en este caso serían objetivos económicos. También llega a pasar que en algunas de las ocasiones las estrategias pueden ser políticas. También debemos decir que la utilización de las barreras no arancelarias permite la definición de cantidades exactas que unos países pueden intercambiar con otros. Debemos de tener en cuenta algunas premisas importantes. Utilizar las barreras no arancelarias puede estar estrechamente relacionada con la disponibilidad tanto de bienes como de servicios.
Imponer barreras al comercio internacional normalmente influye también en la economía. Limitar la posibilidad de llegar a acuerdos de comercio entre los distintos mercados puede generar una gran pérdida de ingresos para el país. Es muy importante comprender perfectamente el concepto. Una barrera no arancelaria no es más que internacional. El concepto en sí es muy similar al de utilizar licencias, sanciones, embargos, cuotas, como ya se había mencionado. Ahora voy a decir los tipos de barreras no arancelarias. El primero son requisitos de contenido nacional. Se trata de una regulación que exige que una fracción específica de un producto final sea producida dentro del país. En algunos casos, esa fracción es específica en unidades físicas y en otros se establece en términos de valor añadido. Ese tipo de barreras no arancelarias han sido ampliamente usadas por los países en vías de desarrollo. Número 2. Las compras gubernamentales. Esas son los mayores compradores de bienes y servicios. Debido a esto, es que la mayor parte de los países tienen normas que obligan a que las compras gubernamentales favorezcan a los productos nacionales. Número 3. Normas de requisitos técnicos o sanitarios. Son disposiciones cuya finalidad declara es garantizar la calidad de los productos. El establecimiento de una norma dirigida a alcanzar este objetivo no tiene por qué suponer una discriminación contra las importaciones. Sin embargo, uno de los objetivos de los gobiernos a la hora de redactar esta normativa puede ser el de proteger los productos nacionales. Siempre se pueden redactar las normas que pueden cumplirse más fácilmente por los productos nacionales que por los productos importados. Número 4. Barreras administrativas. Las normas meramente burocráticas pueden construirse en una importante barrera no arancelaria. Es habitual que un gobierno que quiera restringir las importaciones complique los procedimientos sanitarios, de seguridad y aduaneros para establecer obstáculos en el comercio. Número 5. Las cuotas de importación. Estas cuotas se establecen para limitar la cantidad que se puede importar un producto durante un cierto periodo. El objetivo de estas cuotas es limitar el suministro de determinados productos, lo que generalmente aumenta sus precios y permite a las empresas locales abastecer la demanda no satisfecha. Ahora voy con mi argumento. Como quien dice, las barreras no arancelarias son como reglas donde no permite entrar mercancía de otro país si no tiene licencia, si está castigado o sancionado por haber hecho algo que los otros países no les parezca, y que por esa misma razón no puede mandar mercancía ni puede recibir hasta que se acabe el castigo o que pague la cuota. Un ejemplo de esto es lo que está sucediendo hoy en día con la pequeña guerra entre Rusia y Ucrania, donde ni un país puede aceptar el petróleo y gas de Rusia por la misma razón, de que están castigados por su pequeña guerrilla o guerra. Muy bien, le paso el micrófono a mi siguiente compañera. Gracias por ponerme atención. Muy interesante el tema, ¿no creen? Muchas gracias, compañeros, por los temas. A continuación abordaremos la sección de conclusiones personales de cada uno de estos temas hablados en el podcast. Empecemos con Dalia, después Azucena, seguidos de su servidora, posteriormente Perla y concluimos con Moisés. Sin más preámbulo, damos inicio a la sección. Dalia, te escuchamos. Claro que sí. Recapitulemos, pues es el instrumento jurídico mediante el cual se define la política comercial de nuestro país, ya que permite identificar los impuestos a la exportación e importación de las mercancías y es la base para que la generación de las estadísticas del comercio exterior necesarias para establecer y evaluar distintas políticas públicas, así como realizar análisis económicos más específicos. México requiere de grandes procesos de transformación en los diferentes ámbitos y en materia de comercio internacional no es la excepción. Es prioridad establecer un marco legal congruente con las necesidades reales del país general, en la que se democraticen las decisiones en materia de comercio exterior mediante la intervención directa de los gremios y las asociaciones integradas de esta actividad.
centros de investigación y organismos no gubernamentales para que de manera conjunta se apliquen aquellas medidas que estimulen el crecimiento del comercio. Pues la sociedad global es un escenario de la liberación del comercio internacional, la competencia en los mercados mundiales y la expansión de las inversiones extranjeras, constituyendo a llamar la globalización. Esto crea grandes oportunidades, acceso a nuevos mercados, a tecnologías, a investigaciones, pero pues también implica grandes riesgos, por lo que los países deben estar preparados para enfrentarlos. Indudablemente, el comercio internacional es un pilar fundamental para el crecimiento económico, político y social de los países. De igual forma, nos pide establecer expresamente los números de identificación. Esto con la finalidad, pues, de que al estar las mercancías identificadas con mayor detalle, de acuerdo con la codificación que le corresponda, pues permita esos sujetos y pues a la propia autoridad aduanera realizar el seguimiento de su cumplimiento. El dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos también pretende actualizar y modernizar la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación para adecuarla a los flujos actuales al comercio internacional. Para su correcta aplicación, la TIIE se complementa con las notas explicativas desarrolladas para la Organización Mundial de las Aduanas, que es pues la OMA, en las que se describe los aspectos científicos y comerciales de las principales mercancías que se importan y se exportan, los procedimientos para su extracción y elaboración a los usos de que comúnmente se desean. En conclusión, en este capítulo de nuestro podcast podemos apreciar cómo mediante las actualizaciones que se realizan según la ley existen fracciones arancelarias de todo tipo. También existen números de identificación comercial de un sinfín de cosas que algunas ni siquiera nos imaginamos. Para esto, la aduana tiene como objetivo la modernización del sistema aduanero con infraestructura para competir a nivel mundial, ya que para eso se fijan las cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior, las cuales están inscritas en la ley aduanera de los artículos 51 a 59. Nos menciona el derecho de trámite aduanero, el cual expresa la Ley Federal de Derechos en el comercio exterior, ya que este aplica para exportación e importación a través del pedimento. Lo recaudado que se obtiene es utilizado para equipar las aduanas, actualizar tecnologías, etc. Pues como ya lo habíamos mencionado antes. Los aranceles y cuotas son muy importantes. Debemos conocer la clasificación y los montos establecidos para pagar lo que corresponde y no estar pagando de más o menos para que nuestros servicios también los obtengamos como lo merecemos. Ahora, refiriéndonos a los impuestos que aplican en los operativos de importación de productos, tenemos el IG, que es el Impuesto General de Importación, el famosísimo IVA, que es el Impuesto al Valor Agregado, el ISAN, que es el Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Como podemos ver, existe una amplia clasificación de aranceles, impuestos, cuotas, restricciones, que pues a veces no nos imaginamos. También existen muchos tipos de barreras no arancelarias. Algunas de estas pueden ser drásticas, como la que sería la prohibición total o el establecimiento de cuotas a la importación. En esa parte consiste en fijar límites a la entrada de un producto dependiendo
del país de origen. Hay que informarnos muy bien y constantemente informarnos y tomar asesorías con personas que tengan la facultad de dirigirnos en este ámbito, ya que como hemos venido estudiando a lo largo de estos temas y los del podcast, es muy importante estar informados para no tener problemas a la hora de importar o exportar algún producto. Bueno, cardenales, mi conclusión sería que en esta unidad vemos más a profundidad el tema de las exportaciones e importaciones, cómo se realizan, el papeleo, cómo se realiza el envío y cómo son los pagos de estos envíos que se realizan dentro del país y fuera del mismo. Uno de los temas que vimos es sobre el pago de los estímulos fiscales, extensión en el pago de derecho trámite aduanero, DTA. Lo que entendimos es que es el impuesto que nosotros cuando exportamos e importamos, y este impuesto lo ocupa el gobierno para poder darle mantenimiento y hacerle mejoras a las aduanas. Además, son los instrumentos con los que los gobiernos cuentan para impulsar o promover un sector o actividad donde no necesariamente contemplan una extensión o donación de impuestos. También hablamos sobre el costo de cada exportación dependiendo del mismo y del valor que tenga lo que tenga que se exportará. Además de que ahora ya vemos que la exportación temporal puede tener un precio de 281 pesos y que las operaciones de exportación tienen una cuota fija de 282. Que en el caso de las operaciones señaladas en los artículos 61, 97, 103, 106 y 116 de la ley aduanera que no tenga valor en aduana, por cada operación hay una cuota fija de 281 pesos. Eso sería todo de mi parte. Hemos llegado a la sección de la conclusión. Cuando nos referimos a los aranceles, pues nos damos cuenta de que hay impuestos que se aplican a los productos extranjeros que ingresan a un país. Todo esto con la finalidad de proteger a los productos nacionales y lograr la competitividad de las empresas locales y la generación de empleos. Además, pues es como un lanzamiento de un mensaje claro que hace cada nación a esas empresas extranjeras, de que si quieres vender tus productos en mi país, pues bueno, tendrás que pagar un impuesto y tendrás que generar empleos para mi gente. Y pues en cuanto a aranceles, queda claro que los encontramos en 3 tipos: ad valorem, por volumen y el mixto, que previamente ya fueron explicados en mi sección. Otro punto que es clave tocar es la modalidad que se aplica en México para los aranceles. ¿Cómo están? Ya están de nuevo conmigo. Gracias por pasarme el micrófono por última vez. Yo les voy a decir lo que me pareció este trabajo. Este es un gran trabajo para todos aquellos que quieren estudiar la carrera de logística o están en la carrera de logística, y para los estudiantes que escogieron la especialidad en logística en alguna preparatoria. Pues este trabajo les va a ayudar a hacer sus tareas o cuando tengan dudas. Técnicamente, gracias a este trabajo conocemos qué son los famosos aranceles o sobre los impuestos que incluye a la hora de traer una mercancía o mandar una. También aprendimos algunas de las leyes y cómo evitar romperlas para que no nos quiten la mercancía o no la dejen pasar al país. Al igual que aprendimos unos trucos o consejos para no dejarnos llevar por personas que nos hacen pensar que vamos a pagar de más, cuando en la realidad pagaremos menos y tendríamos algo asegurado. Y ya para finalizar, ¿cómo es que eso nos puede ayudar en la vida diaria o en la vida personal? Pues eso nos puede informar cuando estemos trabajando en alguna aduana o nos lleguen a contratar como un representante de una empresa para ver cómo está la mercancía, si es que no la dejaron pasar por alguna razón, ya sea que el comprador no sabía que era ilegal y se necesitaba un permiso especial. Y pues para eso es que nos contratan a nosotros. Ahí nosotros estaríamos viendo y sacando el permiso en ese mismo momento, la licencia, etcétera. Pues bueno, como todo lo bueno tiene que acabar. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, por favor. Bueno, queridos cardenales, todo lo que empieza tiene que acabar, pero no se preocupen, que muy pronto estaremos de vuelta con un tema interesante y sé que les va a ayudar mucho. No olviden suscribirse y dejarnos su
un me gusta y algún comentario de lo que les haya gustado. Nos vemos pronto, cuídense, hasta la próxima.